Saludos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Bueno, voy a hablar un poco del gran Edgar Allan Poe, compartir algunos fragmentos y reflexiones personales de Los Gigantes, la nueva biblioteca para todos, editorial Prensa Española. Bueno, aquí veis, un maravilloso retrato anónimo del gran escritor norteamericano. Pero antes de hablar de esta selección de textos y artículos diversos, voy a compartir El gato negro y otros cuentos de horror, Edgar Allan Poe, Aula de Literatura, Vicens Vives. Voy a compartir un artículo, fragmentos de un artículo de Edgar Allan Poe, incluido en esta selección que la lleva a cabo Manuel Broncano, con ilustraciones de Jesús Gabán y traducción de Manuel Broncano y Julio César Santoyo. Bueno, pues dice Edgar Allan Poe. Bueno, también quería hablar naturalmente, esta gran selección de, de todos los cuentos de Edgar Allan Poe que hace Julio Cortázar, que es el que lo traduce. Y es genial porque lleva su prólogo, un extenso prólogo y brillante, y la traducción es del propio Julio Cortázar. Edgar Poe y los gatos, de un artículo, porque no se habla mucho de los artículos de Edgar Allan Poe, no sé por qué, los artículos, sobre todo en esos críticos, la verdad es que yo apenas los he leído, ¿no? Tengo interés en hacerlo. Demuestra esa capacidad metódica y cosas que no son propias de un alcohólico, desde luego. Pues como alguien me dijo alguna vez, alguna persona que es muy dada a la poesía y a la creación artística, que tenía problemas con el alcoholismo, me decía, lo bueno del alcohol es que, es que tiene algo malo, que no es creativo, el alcohol no es creativo, no tiene un aspecto creativo como parece ser que pudiera tenerlo determinadas drogas estupefacientes de las cuales habla Carlos Castaneda, por ejemplo, o Aldous Huxley, sobre el cual hice un vídeo, Las puertas de la percepción, el famoso libro suyo. Pues dicen que el alcohol no es creativo verdaderamente, y tiende mm, a embotar el cerebro y nuestras capacidades, nuestras potencias creativas. Bueno, pues este artículo, fragmentos de este artículo, voy a leer. El instinto contra la razón, una gata negra. Quería hacer un vídeo sobre los gatos y Edgar Allan Poe, pero al final pues no me salió tal como yo quise y no lo publiqué. Pero os quería comentar que los gatos, hice un vídeo, los gatos son femeninos, los perros son masculinos, pero no recuerdo si en ese vídeo decía que en los gatos hay un aspecto masculino, esa inclinación nómada. Eso es un aspecto más bien masculino. No es que sea propio de los hombres, ¿no? Ya había comentado que lo masculino y lo femenino están tanto en mujeres como en hombres, y por lo tanto, y que si hemos domesticado, que dicen que los gatos lo hicieron los egipcios, los que domesticaron a ese felino, bueno, lo consideraban como algo sagrado, era como las vacas en la India, ¿no? Maltratar a un gato podía incluso llevar a una pena de muerte para quien lo hiciera en el antiguo Egipto. Bueno, comentaba que esa inclinación nómada es un aspecto masculino que tienen los gatos, ¿no? Y por lo tanto, no solamente nos pueden atraer, a Edgar Allan Poe le atraían mucho los gatos, siempre parece ser que tuvo gatos. Ahí está su famoso cuento del gato negro. No solamente nos atrae lo femenino, nos recreamos en esa feminidad gatuna, sino que también ese aspecto individualista que parece más bien masculino, esa inclinación nómada, también nos resulta muy llamativa. En el caso de los perros, que son masculinos, sin embargo, sí tiene un aspecto femenino, que es esa inclinación doméstica, ese aspecto juguetón e infantil, propio de algunas especies perrunas. Eso son más bien aspectos femeninos de nuestra condición humana desde mi punto de vista. Bueno, escuchemos la voz de Edgar Allan Poe.
La línea que separa el instinto de los animales y la razón de la que tanto presume el hombre es sin duda borrosa e incierta. Posiblemente la pregunta de si los animales inferiores razonan o no se podrá contestar nunca. Mientras que en su orgullo y arrogancia el hombre, el ser humano, insiste en negar esa capacidad de reflexión a las bestias, ya que el concedérsela parecería derogar su propia supremacía, la supremacía humana se pondría en entredicho si reconociéramos una capacidad de razón en los animales. Sin embargo, se encuentra siempre apresado en la paradoja, se encuentra siempre el ser humano apresado en la paradoja de considerar el instinto una capacidad inferior. Al considerarla una capacidad inferior, pues ya resolvemos ese problema. No, eso es instinto, no está en relación alguna con la razón, que es lo supremo. Sin embargo, se encuentra siempre apresado en la paradoja de considerar el instinto una capacidad inferior al mismo tiempo que se ve forzado a admitir en miles de ocasiones su infinita superioridad, la infinita superioridad de aquello que llaman instinto sobre la mismísima razón que considera su propiedad exclusiva. Ese instinto a veces nos permite, incluso a los seres humanos, desenvolvernos con mayor seguridad por la vida. En una ocasión le dije a un compañero de trabajo, que íbamos en otro país que no es España, íbamos en el mismo coche, él conducía y le dije, ¿cómo llevando tan poco tiempo, siendo el camino tan largo que se tardaba media hora, que había infinidad de rotondas y desvíos? Digo, ¿cómo te has quedado tan rápidamente con el camino y nunca te equivocas? Entonces me miró y se quedó sorprendido. ¿Y qué pasó? Que se equivocó al momento y me dijo, ¿lo ves? Por tu culpa me he equivocado. Puesto que yo nunca me había planteado el hecho de... seguía un instinto que evidentemente está en relación con la memoria, pero no razonaba. En el momento en el momento en que se ha enfocado a razonar cuál es la dirección que debe de tomar, se ha equivocado. Es decir, en este sentido, el instinto pudiera ser superior, al menos en ocasiones, a la razón. A esto se refiere Edgar Allan Poe. El autor de este artículo, dice Poe, hablando de sí mismo, es propietario de una de las gatas negras más extraordinarias del mundo. Y esto es decir mucho, porque como se recordará, todos los gatos negros son brujas. Este es otro concepto también muy interesante. Los gatos son brujas. Fijaos que cuando se quemaban brujas, en tiempos pasados hubo una época en el que también, al contrario que en Egipto, que se consideraba sagrados a los gatos, se les consideraba en esta época maldita como demoníacos y se mató a miles y miles de gatos. Se decía incluso que los gatos eran brujas que se habían transformado en ellos, ¿no? Y el mismo Poe admite esto. Los gatos son brujas. Decía María Zambrano que quien sepa lo que es un gato sabe cuál es el misterio de la vida y el universo. No lo busques en ninguna bibliografía porque esto fue un comentario que hizo alguno de sus amigos y compañeros. Quien sepa lo que es un gato sabe cuál es el misterio de la vida y el universo. Eso decía la filósofa andaluza. Como sabemos cómo se recordará, todos los gatos son brujas. La gata en cuestión no tiene un solo pelo blanco. A la parte de la cocina que más frecuenta solo se puede acceder por una puerta que se cierra con un pestillo. Estos pestillos son de construcción tosca y se necesita siempre cierta destreza para abrirlos. En el artículo original, en toda su extensión, pues nos va describiendo Poe cómo está ese pestillo que está a una altura, con lo cual la gata tiene que saltar para intentar abrir el pestillo.
y usar sus cuatro extremidades, combinarlas en, en movimientos bastante curiosos, como ahora nos va a decir. A la parte de la cocina que más frecuenta solo se puede acceder por una puerta que se cierra con un pestillo. Estos pestillos son de construcción tosca y se necesita siempre una cierta destreza para abrirlos, pero la gatita tiene el hábito de abrirla a diario. Hemos observado esta hazaña singular muchísimas veces, siempre impresionados por la veracidad de la afirmación con la que comenzaba este artículo. La línea que separa el instinto de los animales y la razón del ataque que tanto presume el hombre es sin duda borrosa e incierta. La gata negra, al realizar su hazaña, debe de haber utilizado todas las facultades reflexivas y perceptivas que tenemos la costumbre de pensar que son cualidades exclusivas de la razón. Aquí termina este artículo condensado, pero en el extenso nos explica Poe cómo la gata salta, le tiene que dar a ese pestillo de pulgar, tiene que ayudarse de la otra pata derecha y al mismo tiempo tiene que empujar, tiene que saltar y empujar con las patas traseras, porque es uno de estos pestillos que hace clic, clic, que si no empuja se vuelve a cerrar. Entonces va explicando la complicada maniobra que la gata sin dificultad lleva a cabo, como si tuviera una razón que estuviera aplicando y que le permitiera abrir ese pestillo. Bueno, pues voy a compartir ya Los gigantes, Edgar Allan Poe. Esta es una selección de los años 60, ¿no? Que incluye autores como Cervantes, Molière, Shakespeare, Santa Teresa, Voltaire, Lope de Vega, Balzac, Boccaccio, Quevedo, Víctor Hugo, Goethe, Dante, Byron, Tolstoy, Pérez Galdós y Edgar Allan Poe. Aquí sale mejor que en este retrato famoso, en el cual pues lo vemos desabotonado y con un aspecto, porque Edgar Allan Poe era un gran deportista y decían que era muy guapo realmente, aunque no fuera un corpulento. Había conseguido grandes marcas, por ejemplo nadando, era un gran nadador, había nadado grandísimas distancias y consiguiendo muchos éxitos. Sin embargo, pues ese aspecto parece que fue deteriorándose con el paso del tiempo. Editorial Prensa Española, Edgar Allan Poe. El misterio envuelve por completo mi destino. Soy asombrosamente perezoso y maravillosamente activo, dice Poe. Tengo periodos en que cualquier actividad intelectual significa para mí una tortura. Y nada me satisface sino la comunicación solitaria con las montañas y los bosques. Los ídolos de Byron, las montañas y los bosques, esos son los ídolos del gran escritor inglés que tanto admiraba a Poe. Pierdo así meses enteros en vagar, en soñar, para reanimarme a fin de en una suerte de locura por mi trabajo. Entonces borrajeo cuartillas todo el día y leo durante toda la noche mientras me dura la fiebre. No soy ambicioso más que en forma negativa, pero de cuando en cuando me asalta de improviso el deseo de golpear a cualquier imbécil simplemente porque me repugna dejar creer a un imbécil que pueda golpearme a mí. Soy profundamente consciente de una vanidad de la cual a casi todo el mundo le gusta hablar, de la vanidad de la vida temporal. Paso mi vida entera soñando el porvenir, soñando el porvenir. Hay que estar despiertos arriba en las alturas, hay que estar soñando aquí en la tierra. Eh, Así decía María Zambrano. Y como decía, se me ha ido el nombre. El pasado, los sueños del pasado están en el estado horizontal en el cual dormimos por la noche
y los sueños que forjan el futuro se hacen en el estado vertical en el cual podemos soñar despiertos. No creo en la perfección del hombre. El hombre es algo que debe de ser superado mucho tiempo después, diría Nietzsche. No pienso que el trabajo humano puede lograr efectos apreciables sobre la humanidad. Cada hombre es más activo, pero no es ni más feliz ni más sabio que hace 6000 años. Vosotros me pedís un relato sobre mi vida, pero luego de cuanto he escrito estaréis seguros de que no tengo nada que decir. Estoy muy persuadido de la inanidad de las cosas temporales para dedicar una seria atención a la nada. Para ser lógico sobre la nada, mi vida no ha sido más que capricho, ilusión, pasión, deseo de soledad, desprecio del presente, anhelo del porvenir. Escribo por necesidad mental, para satisfacer mi gusto y mi amor por el arte. La gloria no tiene ninguna influencia determinante sobre mí. ¿Cómo puedo preocuparme del juicio de una multitud a cada uno de cuyos componentes desprecio? ¿Cómo voy a buscar el triunfo en el mundo si el mundo es algo despreciable? Dicen que hay un autor, ¿no? Stendhal, que aún no he leído, que cuenta la historia en rojo y negro, creo, de cómo un sujeto que desprecia a la sociedad va como un trepa, va ascendiendo a través de ella. Pues si la sociedad es despreciable, quien quiera triunfar en una sociedad así no es menos despreciable. Es más despreciable aún porque tiene conocimiento de lo despreciable que es ascender por esas repugnantes jerarquías mundanas y sin embargo él entrega su vida como el que la vende al diablo o algo peor a ese ascenso mundano, a esa codicia y vanidad terrenal. Es decir, él no escribe para recibir laureles, ni en el presente ni en el futuro cuando ya haya abandonado el mundo. Él vive, desgraciadamente, como ha pasado con tantos artistas y con tantos poetas, vive en muchas ocasiones, también con María Zambrano, que vivió etapas de mucha necesidad, de mucha escasez económica. Él vive en mucha pobreza, tiene muchísimos problemas. Ayer mismo veía un documental de Somewhere Over the Rainbow, de la gran... Ahora se me ha ido el nombre, se me van los nombres, lo siento. De la gran actriz norteamericana Judy Garland. Y contaba de cómo llega un momento el problema que tiene con su adicción a las pastillas que le han obligado a tomarse, todos los padecimientos que tiene, todos en algún momento se ve sin nada y si no es por la ayuda de algunos amigos, casi casi puede acabar viviendo en la calle. Y piensa, una persona, ¿no?, que ha ganado tantísimos millones y millones de dólares, como puede verse ahí, pues eso es lo que pasa, ¿no? Puedes ganar millones de dólares, pero vives en una realidad en la cual se te va el dinero permanentemente, pues tienes que mantener un estilo de vida. Además, estás expuesto a personas que pueden engañarte y que pueden aprovecharse de ti, como hacen tantos buscavidas con los famosos. Esto no ha cambiado, desde luego. He dicho la última vez que nos vimos que desprecio la gloria. Esto lo escribe Edgar Allan Poe en Anotaciones de 1827, es decir, que tiene 18 añitos, si no me equivoco. He dicho la última vez, o más o menos, he dicho la última vez que nos vimos que desprecio la gloria. Falso, amo la gloria. La gloria no es la fama es mundana, aunque en otras ocasiones se considere algo que trasciende lo mundano. La gloria es algo divino, independientemente de la fe en la divinidad que se tenga o no. Es algo trascendente.
Y por lo tanto, para hacer cosas importantes hay que tener el referente, el detonante y el objetivo de algo trascendente, como puede ser la propia divinidad. Y en relación con ella está la gloria. Amo la gloria, me vuelve loco, la idolatro, apuraré hasta las heces esta divina ebriedad. Desearía que el incienso ascendiese en mi honor de cada colina, de cada aldea, de cada ciudad y de todas las ciudades de la tierra. Gloria, fama, vosotros sois el soplo vivificante, la sangre que nutre. Un hombre no vive hasta que es famoso. ¿Cuál cruelmente, fijaos la fama, hay mucho sentido, ¿no? Fijaos las coplas a la muerte de su padre que compone Jorge Manrique para ser famoso y efectivamente lo consigue, a su amado padre que acaba de fallecer. Quiere subrayar toda la grandeza de su progenitor. Un hombre no vive hasta que es famoso. Cuán cruelmente he mentido a mi naturaleza y a mis aspiraciones cuando afirmaba no importarme la gloria, sino que por el contrario la despreciaba. No fui en la infancia como los otros, ni nunca, ni como los otros vieron. Mis pasiones yo no podía ser brotar de fuentes iguales a las de ellos. Y era otro el origen de mi tristeza, y era otro el canto que despertaba mi corazón para la alegría. Todo lo que amé, lo amé solo. Así en mi infancia, en el alba de mi tormentosa vida, irguióse, desde el fondo de todo bien o todo mal, desde cada abismo, encadenándome el misterio que envuelve mi destino. Edgar Allan Poe. Bueno, dice 1827, pero parece un texto posterior. Poe, que viene del profundo sur. Poe, desgraciadamente, pues nos gustaría mitificarlo y verlo combatiendo cosas como la esclavitud, tal como hacía Thoreau, Emerson, Beecher, esa la autora de La cabaña del tío Tom. Pero Poe, aunque nació en Boston, se sentía de Virginia, que era del profundo sur. Y ahí pues había, en esa época, pues había esclavos de raza negra. Y Poe jamás cuestionaba eso. Al contrario, defendía ese espíritu. No había llegado a él las ideas que posteriormente forjarían la guerra de secesión, que sería años después de la muerte del poeta. Su madre, una actriz, su padre, un alcohólico. Su madre fallece cuando él tiene 2 años y su madrastra, que su madre adoptiva, pues con la cual tenía una gran relación, también fallece siendo él adolescente. Y su padre, pues su padre fallece también siendo él niño y su padrastro, pues no le tenía mucho afecto y no lo apoyó económicamente al principio, pero después lo abandonó y lo desheredó. Vicio que mata. No encuentro precisamente ningún placer en los estimulantes a los que me entrego con frecuencia tan vehementemente, dice el poeta. No es en verdad por amor al placer por lo que he expuesto a la ruina mi vida, mi reputación y mi razón, no es por amor al placer. Esto escribe Poe en una carta de 1848, meses antes de su fallecimiento en Baltimore, defendiéndose de la acusación de ser un borracho, un drogadicto, y haciendo un lúcido análisis de su caso, lo que antes comentaba, ¿no? Esa lucidez metódica que demuestra en todos sus artículos, en los cuales pues hace tantas críticas, ¿no? Por ejemplo, a Longfellow, el famoso poeta contemporáneo suyo, a Emerson, al cual antes mencioné también. El propio Emerson, Ralph Waldo Emerson,
critica también mucho a Poe, no todos lo aplauden, no todos lo defienden. Ahí está el caso de mm, James, Henry James, el hermano, a veces los confundo con su hermano, el hermano de William James, que es el autor es el filósofo, el autor del libro sobre las religiones, sobre el cual hice varios vídeos. Su hermano es el autor de Otra Vuelta de Tuerca, el gran escritor, y él pues criticaba mucho, no le gustaba Edgar Allan Poe. Es genial que grandes escritores es señal de que alguien es importante, el que provoque diversidad de opiniones. En efecto, el escritor no puede ser definido como un alcohólico. A mí me recuerda, por ejemplo, a Camarón de la Isla, que decían Camarón de la Isla no era un drogadicto, porque no era un adicto, porque podía el cantador isleño podía pasar, como muchos comentaban, muchas horas y horas y horas eh, entretenidos con otras cosas. Se iban a entrevistarlo y estaba ahí atendiendo a la prensa incluso durante horas. Entonces, él tenía otro tipo de problema, que le hacía tenía esa que se adaptaba a lo que había y lo que había en determinados sitios marginales y desgraciadamente lo sigue habiendo es en droga y, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese era el problema. Y Poe parece que tenía algún tipo de problema mental que le hacía de manera automática acceder al consumo de alcohol. No puede ser definido Edgar Allan Poe como un alcohólico en la verdadera acepción de la palabra, cuanto mucho un disomaníaco. Ese puede ser un aspecto de su enfermedad. Son aquellos que tienen que estar bebiendo todo el tiempo, generalmente alcohol, ¿no? Y generalmente bebidas espirituosas, como se le dice, ¿no? Esas bebidas de alta gradación que tanto se consumen. Aquí en España pues tenemos el alcoholismo es malo, pero es cierto que hay una tradición del Valdepeña, del Valdepeña y del vino de Chiclana y de Jerez. Bebidas que tienen mucha menos gradación, que no son tan letales como el whisky, la ginebra, el ron, el vodka, que son más propias de la cultura anglosajona. Cuanto mucho es Poe un disomaníaco. Para emborracharse por completo y anular cualquier adarme de razón, basta a veces un solo sorbo de licor. Un solo sorbo de licor en ayunas pues hace que en algunas personas que les hace caer en estado de embriaguez. Entre una crisis y si esto se acompaña de problemas mentales, pues se agudiza. Entre una crisis y otra puede permanecer durante meses y meses completamente sobrio. De ahí que él fuera contratado tantas veces, porque en esos momentos estaba en una sobriedad permanente. Por lo tanto, le podían contratar como articulista, como editor, incluso llegó a dirigir una publicación. No es por tanto el de Poe un vicio, sino una enfermedad hereditaria. Su abuelo, el general Poe, y su padre David, el actor fracasado, eran dos alcohólicos. Era muy general en esa época el alcoholismo, también en Europa, y lo siguió siendo durante muchas décadas. Sobre todo los obreros que se refugiaran en el alcohol de su dura vida, pues era bastante común, desgraciadamente. Una enfermedad hereditaria agravada por la desnutrición y por los malos tratos sufridos durante los primeros años de su vida. Al parecer, efectivamente, la vieja galesa que le cuidaba mientras su madre ensayaba o actuaba, le ponía en la boca trapos empapados en ginebra para que no llorase. Trapos empapados en ginebra le ponía su cuidadora. Ahora bien,
Desde el punto de vista médico, el alcoholismo de los padres es una de las causas más frecuentes de herencia psicopatológica, los cuales por lo general son neuróticos, están sujetos a terrores nocturnos y a accesos de histerismo. Esto les hace ver lo que no está ahí, como les pasa a los drogadictos, ¿no? Escuchan voces, ven formas que no están ahí, pero para ellos sí lo están. Van creando para sí una realidad alternativa. Esto lo cuenta Carlos Castaneda, ¿no? Cuando cuenta de cómo se convierten en aves los que han tomado el peyote, creo que se le llama así. Y bueno, muchos se ríen de eso, ¿no? Pero en realidad lo que da a entender es que ellos sienten, se ven convertirse en ese animal volador. Lo sienten y viven la experiencia plenamente y luego la recuerdan. Eso es lo que ellos viven. Esa es la idea que desde mi punto de vista pretende transmitir Carlos Castaneda. No que se conviertan verdaderamente, como supuestamente las brujas se convertían en gatos. Bueno, en el caso de Edgar Allan Poe, los excesos alcohólicos se repetirán con lastimosa monotonía a lo largo de toda su existencia, destruyendo precisamente en pocas horas lo que el escritor ha contribuido durante meses de tenacísima labor. ¿Cuántos son los periódicos que abandona o de los que le echan a consecuencia de sus locuras? Entre comillas. Por lo menos una docena. Imprevistas borracheras dan al traste en 2 o 3 ocasiones con matrimonios que habían podido ayudarle a llevar una vida normal, así como le hacen perder el puesto de empleado de aduanas prometido por el hijo del presidente de los Estados Unidos. Fijaos la fama que cobra el escritor, sobre todo cuando compone su famoso poema El Cuervo. El poeta se presenta en la Casa Blanca completamente beodo y expuesto en la puerta. Ni siquiera la enfermedad de su mujer y la miseria de su familia consiguen mantenerlo alejado de las tabernas. Como todos los dipsomaníacos, Poe sufre de una desintegración de la personalidad, que empieza con un menoscabo del control emotivo que puede incluso originar una auténtica demencia. Pobre Edgar, todas las tentativas que hace para huir de las garras de su demonio del alcohol están destinadas al fracaso. Apenas se siente un poco nervioso, apenas encuentra algún viejo amigo de diversión, corre a emborracharse desordenadamente y desaparece de la circulación durante 2 o 3 días. Durante 2 o 3 días sin dar más noticias suyas, sin dar noticias a su mujer, esa mujer que falleció de tuberculosis siendo tan joven y dejando al poeta viudo. Recorre las calles presas de la locura y la melancolía. Cuenta Griswold, su primer y malintencionado biógrafo, es el que crea la leyenda negra sobre el poeta. Empieza a difamarlo y cuenta una historia muy negativa de Edgar Allan Poe que Charles Baudelaire compra sin darse cuenta, aunque efectivamente el poeta francés promociona mucho la vida y obra de Edgar Allan Poe, está engañado, crea una imagen de poeta maldito que no se corresponde verdaderamente con la del gran escritor norteamericano. Y el responsable es el tal Griswold. Recorre las calles, dice Griswold, presa de la locura y la melancolía. Sus labios se mueven para mascullar oscuras maldiciones junto a ardientes plegarias. No reza por sí mismo, pues se siente y se declara condenado, sino por la felicidad. Él está inventando cosas en base el propio Griswold, porque tiene una mala intención. Pero como ese escritor sabe disfrazarla y sabe engañar, hasta el punto de que engaña, como comentaba, al propio Baudelaire. No reza por sí mismo, se considera condenado, sino por la felicidad de aquellos que en aquel momento son objeto de su idolatría.
o absorto en la contemplación de su corazón, devorado por inexplicables angustias, yerra con el rostro nublado de sombríos pensamientos, desafiando desencadenados huracanes durante toda la noche, con las ropas destrozadas y ambos brazos agitándose en el viento y en la lluvia. Regresa pues a la modesta habitación Edgar Allan Poe, donde se consume lentamente. Virginia, su mujer, que se llama como el estado del cual él se consideraba ciudadano, Virginia completamente llega Poe completamente osnubilado el cerebro, incapaz de concentrarse y de trabajar para algún diario. Así transcurre su breve vida. En la cita de Baltimore, el demonio descubre al fin su juego. Abandonado por los ocasionales compañeros de juerga, presa de un ataque de delirium tremens, Poe es llevado a un hospital donde muere. Bueno, aquí cuenta un supuesto final que sabemos que es confuso, ¿no? Porque se cuenta de que Edgar Allan Poe, estando en Baltimore, fue captado por unos compradores unos manipuladores de las elecciones que hacían votar a sus víctimas una y otra vez para así hacer que manipular el resultado electoral, ¿no? Algo que estaba muy de moda, según dicen. Entonces hacían a Poe, y por eso lo encuentran con el bigote afeitado cuando ya está muerto, el pobre Edgar Allan Poe. Lo han estado a base de emborracharle y de facilitarle droga, de drogarlo y de emborracharle, que eso sería seguramente lo que acabaría con su vida, es prácticamente un asesinato, y le obligan a votar en varias urnas y otra vez. Aunque hay quien dice que Poe estaba comprometido con una elegante dama y distinguida dama, y sus familiares, los familiares de esta dama, no querían que se diera tal matrimonio, y alguno incluso insinúa que ellos pudieron haberlo asesinado y entonces haber montado esa historia para disimular su crimen. En cualquier caso, no sabemos qué es lo que ocurrió y que llevó a la muerte a Edgar Allan Poe. Bueno, pues creo que para terminar, pues voy a compartir algunos de sus versos, algunos de sus poemas, por ejemplo, el famoso al que puso música Radio Futura en los años 80, el famoso poema de Annabel Lee, que algunos dicen que es un poema como dicen, de nigromancia o algo así. No, no es nigromancia, es un poema dedicado a su amada Virginia, un tiempo después de que ésta falleciera. Entonces por eso evoca a la mujer muerta. Es algo parecido en Cumbres Borrascosas, por ejemplo, en la gran novela de Emily Bronte, vemos como el Heathcliff o algo así que se llama, también se imagina que lo visita su amada, y algo muy propio, ¿no? de la literatura romántica. Hace ya muchos años, en un reino junto al mar, vivía una doncella a quien puedes conocer por el nombre de Annabel Lee. Y esta doncella vivía sin otro pensamiento que el de amar y ser amada por mí. Amar y ser amada por mí. Era yo un niño, ella era yo un niño y ella era una niña. En aquel reino junto al mar, pero nos amábamos con un amor que era más que amor, yo y mi Annabel Lee, con un amor que los ángeles del cielo nos envidiaban a ella y a mí. Esta fue la razón por la cual hace muchos años en aquel reino junto al mar, un viento sopló desde una nube, helando a mi hermosa Annabel Lee. Por eso, parientes ilustres llegaron y se la llevaron lejos de mí, para encerrarla en un sepulcro en aquel reino junto al mar.
Los ángeles no tan felices en el cielo, los ángeles no tan felices en el cielo nos envidiaron a ella y a mí. Sí, esa fue la razón. Como todos los hombres saben en aquel reino junto al mar, por la que el viento salió de una nube por la noche para helar y matar a mi Annabel Lee. Pero nuestro amor era más fuerte que el amor. Nuestro amor era más fuerte que el amor, que el de aquellos mayores que nosotros, que el de muchos más sabios que nosotros, y ni siquiera los ángeles que moran en los cielos, ni los demonios que habitan en el fondo del mar, podrán jamás separar mi alma de mi hermosa Annabel Lee. Porque la luna nunca orilla sin traerme sueños de la hermosa Annabel Lee. Y las estrellas jamás se alzan sin que yo sienta los brillantes ojos de la hermosa Annabel Lee. Y así toda la noche reposo al lado de mi amada, mi vida y mi esposa, en el sepulcro junto al mar, en su tumba junto al arrullo del mar. Gracias y hasta una nueva ocasión.